Si en el cielo nocturno de verano prestamos atención a la constelación de Lira, podremos escuchar la dulce melodía de Orfe. A raíz del video donde les conté por qué Mime de Berennosh y Orpheus de Lira tenían la misma apariencia, me di cuenta de que muchos de ustedes tienen la duda de por qué hay dos Orfeos, ya que recibí varias preguntas como ¿y qué hay del otro Orfeo de la saga de Hades? ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿O por qué Orfeo reaparece en la saga de Hades? Incluso me refutaron el video diciendo que Orpheus no podía renacer en Asgard porque obviamente estaba vivo en el infierno, o que no podía renacer porque ya renació como vimos en la saga de Hades. Entonces es obvio que muchos no lo tienen claro, así que decidí hacer este video. En primer lugar, quiero dejar en claro que no son el mismo personaje. Además, si bien es cierto que técnicamente ambos tienen el mismo nombre, en realidad no es así. En el doblaje al español, ciertamente ambos personajes son llamados Orfeo, forma españolizada de la palabra en griego antiguo Orpheus. Pero en realidad sus nombres escritos en katakanas son diferentes. En Japón, la escritura en katakanas la usan para palabras en extranjero. En este caso, el santo de Lira de la película se llama Orpheus, o sea, como la forma griega, pero por la pronunciación pareciera que está en latín, Orpheus, que en ambos casos, en nuestros caracteres, se escriben igual. Mientras que el santo de Lira de la saga de Hades se llama Orfe, forma francesa de la palabra griega. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar bien claro. El de la película es Orpheus y el de la saga de Hades es Orfe. Orpheus. Orfe. Laira no Orpheus. Laira no Orfe. Y es por eso que siempre hago énfasis en no traducir los nombres propios, a pesar de que a algunos les moleste mucho que lo haga porque están acostumbrados al doblaje, ya que claramente en japonés se trató de evitar esa confusión entre los dos Orfeos. Yo siempre recibo críticas cuando digo Isaac o Camus. Obviamente yo no obligo a nadie y pueden llamarlos como gusten, pero sugiero que no traduzcan los nombres propios. Por ejemplo, si viene un extranjero que se llama Anthony, no le vas a decir Antonio, ¿verdad? En nuestro fansub nosotros únicamente españolizamos los nombres de las deidades. Por ejemplo, decimos Poseidón y no Poseidon, porque dentro de Saint Seiya esos personajes están representando a los personajes del mito que, entre comillas, existe en nuestra realidad. Por lo que en este caso ellos sí tienen un nombre propio dentro de nuestro idioma. Para llevarle un ejemplo más claro de la realidad, al Hijo de Dios los cristianos lo llamamos Jesús, o sea en español, y no Yeshua en arameo, porque ya es un personaje universal. Es por eso que a personajes como Afrodite no lo llamo Afrodita, o a Ptolemy no lo llamo Ptolomeo, porque no son los personajes del mito, son personajes que han tomado inspiración de personajes mitológicos para sus nombres propios o incluso historias. Espero que se haya entendido. Y sé que parece que ya me salí del tema, pero esto lo digo porque la segunda cosa que quiero que quede claro es que ninguno de los dos son el personaje del mito. Ambos Orfeos fueron santos de Atena cuya creación fue inspirada por el personaje mitológico Orfeo. Y es por eso que considero que se deberían respetar sus nombres propios. Dicho esto, voy a hablar de las diferencias de los personajes en cuanto a creación e historia. En mi video de los personajes exclusivos del anime creados por Masami Kurumada, yo les conté que fue en la revista Weekly Shonen Jump número 30 de 1987, donde se reveló por primera vez que Masami Kurumada había diseñado a un santo de Lira, para la, en ese entonces, futura primera película de Saint Seiya, tal como lo pudimos ver en el boceto que se nos mostró, el cual aparecía detrás del CTI final del personaje. Sin embargo, ese boceto lo pudimos ver de forma completa gracias al pack de bocetos de Masami Kurumada, que fue subastado en el 2014, como también les conté en ese video. Y de la misma forma, pudimos ver el boceto original del rostro de este santo de Lira. Ahora, como bien les dije en la parte 2 de ese video, es evidente que el boceto tiene un peinado diferente al diseño final que vimos en la película, lo cual indicaría que se trataría de un diseño preliminar. Y una cosa que me comentaron en el video de la parte 2 es que este diseño preliminar se parece mucho a Sorrento. Y bueno, sí, quizá recicló ese diseño para él, total, también es un guerrero musical. En ese video también les mencioné que en el boceto parecía que el personaje tenía un collar. A pesar de que también podría ser el cuello de su atuendo, yo me inclino a pensar que se trataba de un collar, porque la línea del pecho continúa debajo de este. De ser así, me pregunto si hubiera tenido algún trasfondo. Otra cosa que era bastante curiosa es que si bien es cierto que estos bocetos pertenecen a Orpheus, o sea el de la película, en realidad el nombre que está escrito en ambos es Orfe. Sí, el mismo nombre que Kurumada usaría después para el santo de Lira de la saga de Hades. Evidentemente el nombre fue cambiado para la película, pero ¿por qué Kurumada eligió ese nombre originalmente? Si, como dije, es la forma francesa de la palabra griega Orpheus, la cual tenía más sentido usar como nombre para el personaje. Pues para esto yo tengo la teoría de que fue para que no se confundiera con otro personaje, y es que aunque este video se trate de los dos Orfeos creados por Masami Kurumada, en realidad él creó 3, pero el tercero no fue creado para Saint Seiya, sino que fue creado muchos años antes para su primer éxito. Me refiero a su manga de boxeo, Ring Nikakero. En ese manga, el equipo
juvenil de Grecia, que enfrenta al equipo juvenil de Japón en la final del Campeonato Mundial Juvenil, estaba formado por unos jóvenes que fueron inspirados en personajes de la mitología griega. No sé qué se fumó Kurumada, pero de hecho se creía que ellos podrían ser encarnaciones de esos personajes míticos o algo así. El caso es que entre ellos estaba un Orfeo, que incluso tenía su lira, pero no es que peleara con ella, solo la usó antes del combate, a modo de intimidación. Imagínense, aunque ahora estamos acostumbrados, estoy seguro que a muchos al principio se les hizo raro que en Saint Seiya presentaran a un santo musical. Ahora imagínense lo bizarro que sería un boxeador musical, eso ya sería demasiado, incluso para Kurumada. El caso es que parece que Masami Kurumada quiso hacer un guiño u homenaje a ese personaje, rescatando incluso su diseño, ya que el boceto de Orpheus se parece mucho a ese Orfeo de Rin Nikakero, o también pudo usarlo de base para a partir de ahí crear al santo de Lira. Y a lo que quiero llegar es que ese personaje también se llama Orpheus, o sea, igual que el de la película. Orpheus. Entonces yo pienso que Kurumada quiso que el santo de Lira se diferenciara de ese otro personaje anterior cambiando su nombre al francés, es lo que se me ocurre. No sé por qué el nombre finalmente fue cambiado a Orpheus para la película, pero quizá vino con el cambio de peinado, que tampoco sabemos si fue cosa de Kurumada o de Araki Pro, porque ya no se parecían y ya no iba a existir confusión. Y bueno, como ya les conté, Masami Kurumada rescató su diseño del santo de Lira para su manga en la saga de Hades, y mantuvo la idea del nombre en francés, quizá por la misma razón, para no tener dos personajes de su creación tan parecidos con el mismo nombre, o ya tres en todo caso, y de paso para marcar la diferencia entre los dos Orfeos de Saint Seiya. Bien, siguiendo con el boceto, como se puede observar, la lira que trae también se parece a la lira de Orpheus de Rin Nikakero, solo que con menos detalles, incluso menos en la versión final de la película, porque en general, la versión de la película simplificó el diseño original, pero algunos de esos detalles fueron más o menos rescatados para la versión de Orfe, con esos adornos clásicos, e incluso la lira volvió a tener más detalles, aunque en el anime la volvieron a simplificar un poco. Y es que, si bien es cierto que Kurumada rescató el diseño original de la película para el manga, le hizo varios cambios, no solo el evidente cambio de diseño de personaje, con otro peinado y todo eso, sino que hizo que el cloth se viera incluso más bonito y estilizado, con todos esos detalles en las piernas, manos, diadema y agregando esas protecciones en los bíceps, además de que originalmente fue pintado de rosa, y su cabello era rubio, luego en la versión Kansenban se cambió los colores del anime. Y aunque me hubiera gustado que se conservara la forma del cinturón y los adornos de los hombros, creo que esa cantidad de detalles está bien, porque hay que recordar que no es un cloth divino, el cloth divino ya se lo inventaron en Saint Seiya Online como también les conté, pero esa ya es otra historia, sino que en este caso se trata de un cloth de plata, y por cierto, como ya les conté, eso es algo que recién se confirmó en la saga de Hades, porque en la película jamás se especificó. En fin, entonces tenemos que Orpheus debutó en la película de Eris, la diosa maligna, estrenada el 18 de julio de 1987, mientras que Orfe debutó en la Weekly Shonen Jump número 1+2 de 1990, vendida el 5 de diciembre de 1989, o sea, más de 2 años después, cuando Masami Kurumada decidió rescatar su antiguo diseño para un nuevo santo de Lira. Bien, eso es todo con respecto a la creación del personaje. Ahora pasemos a hablar de la historia. Si bien es cierto que ambos personajes están inspirados en la historia de Orfeo de la mitología griega, eso queda mucho más claro en Orfe que en Orpheus, lo cual se entiende principalmente por el tiempo en pantalla. Orpheus no tiene un gran trasfondo, y casi nada se sabe de su vida en la película. Allí apenas vemos un flashback de su pasado, o al menos eso me parece a mí, en medio del sueño generado por el Fénix Genmaken, antes de que se convirtiera en pesadilla. Evidentemente también es un músico, de hecho es llamado el Bardo Legendario, así mencionado por Shun al reconocer su cloth, puesto que se trata de un santo antiguo de una generación pasada no especificada, así que supongamos que era famoso como el personaje del mito. Sin embargo, poco tenemos de su heroísmo, ya que Orpheus demuestra ser muy poco honorable, puesto que vendió su alma a Eris a cambio de una nueva vida, traicionando así a Athena. Además, se muestra siempre arrogante y de un carácter muy furioso. En cambio, Orfe demuestra más elementos tomados del Orfeo del mito, principalmente porque en la saga de Hades vimos recreado su legendario romance con Eurídice, o bueno, en este caso Eurídice, ya que ella tampoco es el personaje del mito, así que no traducimos su nombre, que también usa la palabra en francés, lo cual nos hace preguntarnos si en el universo de Saint Seiya existe el personaje del mito Orfeo, porque sería algo raro que tengan una vida tan parecida. Por ejemplo, en Rin Nikakero sí se menciona la historia de Orfeo y Eurídice del mito, pero en el manga de Saint Seiya no. Bueno, en los canvas sí es mencionado, pero ya saben. Aunque bueno, tendría que haber existido porque se supone que la constelación de Lira existe precisamente por la lira de Orfeo del mito. Pero bueno, el caso es que la historia de Orfe es prácticamente la misma de la de Orfeo del mito. Tenemos a Orfe viviendo una vida feliz con su amada Eurídice.
hasta que la tragedia llega a sus vidas, ya que la joven muere debido a la picadura de una serpiente. Ah, y por cierto, aunque esta historia no es mostrada en el caso de Orpheus, parece que sí tenemos un guiño, ya que vemos una serpiente envolviendo la constelación de Lira cuando este aparece. Pero siguiendo con Orfe, tenemos que este, devastado por la muerte de Eurídice, decide aventurarse al inframundo, con el fin de recuperar el alma de su amada. Ni en el manga ni en el anime vemos cómo es que Orfe ingresa al inframundo, nosotros lo vemos ya de frente en la Judesca, la morada de Hades. Sin embargo, como curiosidad, tenemos un vistazo de cómo habría sido su periplo gracias a Saint Seiya Online, donde podemos ver a Orfe enfrentándose a Cerbero, que si bien es cierto no es una escena canónica, nos permite apreciar un trayecto de Orfe muy parecido al mito, ya que allí se enfrenta a Cerbero, el perro guardián del infierno. Aunque bueno, es raro que el Cerbero de Saint Seiya salga fuera del inframundo, porque él estaba en la segunda prisión, pero en Saint Seiya Online es así. Orfe estaba en una misión cuando Eurídice muere, entonces derrota a Cerbero, que acababa de salir, y luego ingresa al inframundo por un pozo llamado el Pozo de los Muertos, que en realidad está en una especie de Yomotsu Hirasaka en la Tierra, o mejor dicho, la versión de este en Saint Seiya Online, lo cual contradice con el canon, porque en la enciclopedia de Saint Seiya se especifica que el agujero del castillo de Hades era la única entrada al inframundo que existía en la Tierra. Bueno, realmente en el manga había dos en el castillo, pero qué sé yo. El caso es que es una muy buena escena que nos permite ver un poco del trayecto de Orfe para encontrarse con el Rey de las Tinieblas. Y bueno, esta acción ha hecho que inevitablemente nos hagamos la pregunta de si Orfe obtuvo el octavo sentido. Pues para esto no hay respuesta oficial, pero tiene que ser, porque Orfe llegó vivo al inframundo. Así que, a menos que exista otro método, como haber conseguido un permiso especial de Hades o algo así, Orfe necesariamente tiene que haber despertado el Araya Shiki, a pesar de que Doko dijo que Shaka fue el único santo que lo había logrado. Pero claro, suponemos que Doko no sabía qué pasó con Orfe, ya que había desaparecido. Entonces, al igual que en el mito, Orfe consiguió una audiencia con Hades, el rey de las tinieblas, y tocando su melodía triste y hermosa a la vez, logró conmover al terrible dios, y de esa forma consiguió el permiso de llevarse el alma de Eurídice, con la única condición de que no volteara a verla hasta que hayan llegado a la superficie. A partir de aquí, la historia con respecto a la de Orfeo del mito cambia un poco, porque si bien es cierto que Orfe también voltea a verla antes de tiempo, en este caso no se debió a su desesperación o negligencia propia, sino que fue engañado por Farao, quien le hizo creer que ya había llegado a la superficie, siguiendo las órdenes de Pandora. Y a diferencia del Orfeo del mito, Orfe se queda en el inframundo para acompañar a Eurídice, que en este caso se convirtió en piedra de los hombros hacia abajo. Este hecho hizo que tuviéramos a un Orfe frustrado, e incluso parecía amargado. Cuando los santos de bronce llegan e intentan convencerlo para ir a ayudar a Athena, este se niega y dice que quizás sea mejor una utopía creada por Hades, que arrasara con la inmundicia de la humanidad. Y esto se entiende porque Orfe debió sentirse culpable y en depresión, al igual que el Orfeo del mito, y por eso parecía tan amargado. No creo que realmente pensara eso, es más que nada un a la mierda todo. Además, dijo que no podía ir con ellos porque tenía una deuda con Hades, pero todos sabemos que más que la deuda con Hades, se quedó ahí por la promesa que le hizo a Eurídice de permanecer siempre a su lado deleitándola con su lira, aún después de la muerte, algo que ella misma comenta y por lo que también se siente culpable. Finalmente, Orfe consigue comprender su error tras derrotar a Farao y acepta la muerte de su amada, decidiendo ir a cumplir su misión como santo de Athena. Entonces, a diferencia de Orpheus, aquí tenemos a un santo de lira honorable, dispuesto a saldar sus deudas y cumplir sus promesas. Incluso no mató a los santos de bronce porque eran sus camaradas. Él no era un traidor realmente, solo estaba triste y frustrado, por eso decía esas cosas, pero finalmente actuó y murió como todo un santo de Athena. Por cierto, como curiosidad, existe una canción oficial de Saint Seiya que habla de esto. Se llama Kanashimi no Orfe, u Orfe de la tristeza, o el triste Orfe, interpretado por Yu del grupo Suiren, y es el que están escuchando en este momento. El tema salió en el disco Saint Seiya Meiyo Hades Gen Special Album el 26 de marzo del 2008. Bien, eso fue todo con respecto a las diferencias entre las historias de los dos Orfeos, que lo único que tienen en común, aparte de ser músicos y ser los santos de lira, es que ambos estuvieron en el infierno, pero por razones diferentes, al menos es lo que sabemos. Y para terminar el video, hablaré de la relación que existe entre ambos, me refiero a qué espacio ocupan dentro de Saint Seiya, y lo primero que hay que mencionar en este caso es que estos dos personajes no comparten universo. Orfe de Lira, de la saga de Hades, pertenece al universo del manga canónico de Masami Kurumada, y si bien es cierto que también tiene su versión animada, hay que recordar que la primera película de Saint Seiya tampoco pertenece al universo de la serie animada, ya que no puede ser encajada en la historia, así que ni siquiera el Orfe animado comparte universo con Orpheus.
Pero supongamos por un momento que ambos están en el mismo universo. ¿Podríamos tener dos santos de Lira en un mismo universo? Pues claro, porque no son de la misma época. Tal como dije al principio, Orpheus fue un santo de Atena antiguo, aunque no se especifique a qué época pertenecía. Podría ser el santo de Lira de la Guerra Santa anterior o el de hace muchas guerras santas. Por cierto, si bien es cierto que nosotros no vimos nada de su pasado en la película, en el Super Musical de Saint Seiya tuvimos la oportunidad de ver a Orpheus en su época de santo fiel a Atena, luchando por ella junto al resto de sus compañeros. En esa escena vemos al quinteto fantasma con unas túnicas blancas encima de sus clots. Me gusta pensar que eso es un guiño a la escena flashback de Orpheus, aunque ahí no estaba con el clot. Por eso me encanta que haya tantas cosas de Saint Seiya, porque siempre se puede tomar algo de allí. El caso es que Orpheus pertenece a una época anterior, a diferencia de Orfe, porque esto es algo que también quiero que quede claro, ya que muchos se confunden. No, Orfe, el de la saga de Hades, no es un santo del pasado. Él es el santo de Lira de la generación de Misty y los demás, o sea, del presente. El que lo llamen santo legendario no quiere decir que sea un santo mitológico o de hace varias guerras santas. Más que nada se le llama así porque se dice que su poder superaba al de los santos de oro, o sea, era más poderoso que un santo de oro promedio. De hecho, Seiya menciona que desapareció hace algunos años. Además, en su ficha oficial se indica que Orfe tiene 19 años de edad. Pero César, hay una escena donde vemos a Orfe tocar para el Papa y los santos de oro hace más de 13 años, porque ahí estaba Géminis, así que Orfe debe ser mayor. Bueno, eso no cuenta porque esa escena se la inventaron en el anime, además de que es súper incongruente con Saint Seiya Origin, ya que si Géminis estaba ahí, sea saga o una ilusión de este, se supone que Géminis desapareció hace 13 años. Para que sea normal que él esté ahí, los santos de oro tendrían que ser niños, ni qué decir de Orfe. Sin embargo, sí hay una escena en el manga que genera muchas dudas respecto a esto, y se ha discutido por mucho tiempo desde la época de los foros. Me refiero a la escena en que Pandora ordena a Farao que evite que los amantes escapen. La duda surge porque todo parece indicar que las 108 estrellas malignas escaparon el mismo día que inició la Guerra Santa contra Hades. Entonces, ¿que eso de Farao deteniendo a Orfe acaba de pasar? ¿Que Orfe no había desaparecido hace algunos años? Bueno, eso pareciera ser un error de Kurumada. El problema con él es que siempre hace que todo ocurra en solo unos días, y aquí no sirve que se diga que se trataba de una escena de una guerra santa anterior, porque esto no es los Canvas. Ya vimos en Next Dimension que ni Pandora ni los espectros tienen la misma apariencia en cada generación. De hecho, los espectros no tienen los mismos nombres, y aquí Pandora claramente llama Farao al espectro. Entonces no, por fuerza son los de esta generación. Este aparente error se intentó acomodar un poco en el perfil de Farao dentro de la enciclopedia, porque se menciona que él fue al lado de Hades antes que los demás. O sea, lógicamente, cuando las estrellas malignas fueron a poseer a sus elegidos alrededor del mundo, alguien debió llegar primero. Pero como dije, en el manga pareciera que todo ocurre en un día. Entonces, ¿nos están diciendo que la estrella celestial de la bestia escapó antes que las demás? Eso parece poco probable, ya que nosotros hemos visto en Saint Seiya Origin que Doko tenía bien vigilada la torre desde la cascada, y nada escapaba a su vigilancia. A menos claro que Kerr le haya borrado la memoria otra vez. O quizá cuando el sello se empezó a debilitar, una que otra estrella maligna consiguió escapar, y Doko simplemente esperó a que salieran todas, porque eso significaba el comienzo de la nueva Guerra Santa, además de esperar a que se manifestaran para actuar, porque bueno, ¿qué más iba a hacer? Ya había alertado a los santos para que se queden en el santuario, porque recordemos que muerto Shion, Doko estaba cumpliendo la función de los dos, el de papa suplente y el vigilante de la torre. Además, en el manga, luego de que las estrellas malignas escapan, parece que Doko se queda un rato ahí, no actúa inmediatamente, y de hecho hasta parece que se duerme porque tiene una pesadilla, así que podríamos decir que estaba esperando que el ejército de Hades haga la primera jugada, y ya cuando sintió que habían llegado al santuario, pues se fue de allí. Esa podría ser una explicación, aunque forzada la verdad. De todas formas, aunque haya sido así, que Farao fue el primer espectro en despertar como lo insinúa la enciclopedia, no creo que haya sido mucho tiempo antes, quizá mientras los santos de bronce luchaban contra Poseidón, pero con eso bastaría para que todo encaje, porque si bien es cierto que Seiya dijo que Orfe desapareció hace algunos años, eso no quiere decir que fuera al inframundo inmediatamente, como en Saint Seiya Online. Ya que no es como que eso sea muy fácil que digamos, bien pudo irse a investigar cómo hacerlo y le tomó tiempo obtener el octavo sentido. Y sí, ya sé que Orfe dice que toca la lira cada 13 días para Hades, como si hubiera estado ahí bastante tiempo, pero eso también podría tener una explicación. Nadie dice que convenció a Hades inmediatamente, bien pudo tomar un tiempo. Es posible que Orfe haya estado convenciéndolo de a pocos, sirviéndole como músico, y el que Eurídice dijera que Orfe ya la consoló por mucho tiempo, podría explicarse con que Hades le permitió verla y estar con ella antes de dar
darle permiso para llevársela. Pero César, nosotros vimos una escena de Farao viendo a Orfe de lejos y sintiendo celos por él. Ok, pero esa escena no está en el manga. Y aún así podría encajar si pensamos que él despertó primero. Pero César, Farao dice que antes él era el favorito de Hades. Ok, pero esa puede ser la estrella maligna hablando, de que ella entretenía a Hades en cada generación. Entonces, bien podría ser que la escena en que Eurídice se convierte en piedra acabara de ocurrir, quizá un par de días antes. Ya sé que es una explicación forzada, como dije, pero es lo que se me ocurre. Ahora, si a eso le agregamos que quizá el tiempo transcurra de forma distinta en el inframundo, ya todo cuadraría mejor. Pero qué sé yo, todas son especulaciones. Por cierto, supongo que Minos, Radamantis y Ayakos también podrían haber despertado antes, porque Minos insinúa que llevaban tiempo viendo a Hades en su trono tras las cortinas. Y además Radamantis parece conocer a Orfe desde hace un tiempo. Ay Kurumada, eso te pasa por hacer que todo pase en un día, a ver si aclaras eso en el siguiente manga corto. Si es así, cortaré esta parte del video. El caso es que Orfe pertenece a la generación del presente y tenía 19 años de edad. Y antes de que me lo pregunten, no existe ficha oficial que indique la edad de Orpheus de la película. Entonces tenemos que ambos personajes no pertenecen a la misma generación. Y si imaginamos que pertenecen al mismo universo, sería correcto decir que Orpheus es el antecesor de Orfe. Y la diferencia que existe en sus clots podría deberse a una reparación, así de simple, algo que en Saint Seiya nos tienen acostumbrados. Por último, hay algunas personas que consideran a Orpheus canónico, por el simple hecho de haber sido creado por Kurumada. Yo me incluyo entre ellos, ya que en el video de los personajes exclusivos del anime creados por Masami Kurumada, les conté que en la enciclopedia del manga hay una referencia a uno de esos santos. Pero no se confundan, no digo que la película sea canon, me refiero a solo el personaje, sin ninguna historia determinada, solo el personaje. Un santo de Lira del pasado, que por cierto también hemos visto uno en los Canvas, que era clon de Orfe, tal como era de esperarse, y tenía el mismo diseño de Clot, pero bueno, ese santo de Lira no es canónico. Y por cierto, no sabemos su nombre, pero si suponemos que también tiene un nombre inspirado en el nombre de Orfeo, entonces ya habría hablado de 4 Orfeos en este video, 5 si contamos al mitológico, qué loco. Pero bueno, pensando en que Orpheus podría ser un santo de Lira de una generación pasada dentro del canon, ¿se imaginan que apareciera en el Next Dimension? Sería realmente increíble que Kurumada lo introduzca, y por qué no, al resto del quinteto fantasma también, para que no se desperdicien los diseños del maestro. Y bueno amigos, esa fue la explicación de las diferencias entre los dos Orfeos. Espero que haya quedado claro, porque más que nada esto parece un súper especial sobre los santos de Lira, pero ya me conocen cuando hago estos especiales. Díganme en la caja de comentarios si consideran canónico a Orpheus, solo al personaje diseñado por Kurumada, y si les gustaría que apareciera en el Next Dimension. Le mando un agradecimiento a mis amigos Gatito Cero, Nicole, Julián y Asgard por la ayuda con este video. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos, suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te den las notificaciones de mis nuevos videos. Este ha sido un video de la sección de especiales, la cual es la más importante de mi canal. Si quieren ver más videos así, vayan a la pestaña de listas de reproducción para encontrar la de los especiales. Y el día de hoy les recomiendo el video hablando de por qué Orpheus de Lira, el de la película, comparte el diseño de personaje con Mime de Bennett Nosh, además de otras historias perdidas de Asgard. Y también los 2 videos hablando de otros personajes exclusivos del anime que fueron creados por el maestro Masami Kurumada. Nos vemos en el próximo video. Tax Vidania.